Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos de 24 al 30. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando la lluvia faltó durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron a un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. San Lucas nos ha presentado a Jesús, que está recorriendo Galilea, entrando en las sinagogas, y finalmente llega a Nazaret. En Nazaret, en día de sábado, como era su costumbre, entró en la sinagoga para cumplir, como cualquier otro judío piadoso, lo que estaba mandado por la ley del Señor. Fue invitado a leer y a explicar lo que había sido proclamado por él, un pasaje del profeta Isaías, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Y otras cosas, pero especialmente se trata de que la interpretación de Jesús ante la mirada muy atenta de sus paisanos fue: esto que ustedes escucharon ha tenido cumplimiento en sus oídos. ¿Cómo? Que Jesús es el Mesías, que es el ungido del Señor, que el Espíritu está sobre él. De hecho, el Espíritu Santo lo ha impulsado a anunciar el Evangelio después de haberlo impulsado al desierto a ser tentado por Satanás. Y ellos le dan testimonio, reconocen lo que está diciendo, notan en él palabras de gracia, pero se preguntan si no es el hijo de José, el vecino que todos conocen. Y él les dice: seguramente van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí los signos que sabemos se has hecho en Galilea. Y entonces él agrega: les aseguro que nadie es profeta en su propia tierra. Y les da ejemplos claros, irrebatibles, acerca de eso. 2 de los grandes profetas de la antigüedad, que habían trabajado principalmente en la zona norte, habían sido profetas para gente de otros países, para los paganos. El profeta Elías, en tiempo de Israel, el reino de Israel en el norte, estaba anunciando su palabra, y él mismo hizo que no lloviera, pidiéndolo al Señor durante 3 años y medio, y vino un hambre terrible sobre todo el país. Y habiendo muchas viudas en Israel, él fue enviado por Dios a Sarepta, una ciudad de Sidón, para atender a una viuda, a la que le multiplicó la harina y el aceite. Así este profeta no fue profeta en su tierra, fue profeta en Sidón. Con este argumento, Jesús sostiene que él no va a hacer los signos que hizo en Cafarnaúm para sus propios paisanos. Enseguida,
vuelve a argumentar, sin decir estrictamente hablando en tal libro de la Biblia, pero menciona al discípulo principal del profeta Elías. El protagonista es Eliseo de este ejemplo. Afirma Jesús que en la época de Eliseo, en Israel había muchísimos leprosos. Y a pesar de que eran tantos, el profeta Eliseo fue alguien dirigido por Dios a curar a un pagano de Siria, a un general llamado Naamán que se había enfermado de lepra. No fue mandado a curar a ninguno de los leprosos de Israel. Con esta afirmación Jesús respalda lo que ha dicho, que Él no es profeta en su tierra. Con ello les está diciendo que es profeta, pero el signo de autenticidad de que Él viene de Dios es que no es aceptado bien en su patria, es la traducción correcta. Ningún profeta es honrado, aceptado o reconocido en su propia tierra. Y la reacción de sus paisanos es la que demuestra sólidamente que Jesús es un profeta enviado por Dios y que no va a ser aceptado como tampoco fueron aceptados Elías y Eliseo por sus propios paisanos. Al escuchar estas palabras, todos aquellos que antes le daban su aprobación, que lo identificaban como hijo de José, que estaban admirados por lo que él decía, se enfurecieron, siendo la sinagoga el lugar de la palabra de Dios que debía moverlos a reconocer al enviado de Dios. Resultó todo lo contrario. Enfurecidos y llenos de ira, se levantaron, sacaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que la ciudad estaba construida, para despeñarlo y que muriera, porque para ello estaba pronunciando una blasfemia. Es importante hacer notar que muchos han buscado este precipicio. Muchos dicen que lo que San Lucas dijo no corresponde a la verdad, olvidándose que el primer acerto, la primera afirmación de Lucas es que ha hecho una investigación minuciosa, y muchos que dicen que no corresponde a la geografía de la ciudad de Nazaret. Primero deben darse cuenta cómo está la ciudad topográficamente, y luego deberían de investigar qué ha sucedido durante los terremotos para que no encuentren el precipicio del que se habla aquí. Lo cierto es que, según algunos no biblistas, expertos de la gracia de Dios, nos revelan que ese lugar se derrumbó durante un terremoto. Que no encontramos nosotros actualmente ese lugar no significa que San Lucas nos esté diciendo una cosa inexacta que no corresponde a la realidad. En nuestro tiempo no es posible encontrar ese lugar, pero que no lo encontremos no significa que no haya existido. Mientras que estos querían eliminar a Jesús, Él simplemente caminando pasó por en medio de ellos y se alejó de la ciudad donde él había pasado toda su infancia. De esta manera Jesús les demostró con hechos que Él era un enviado de parte de Dios, y no solo eso, el ungido, el Mesías, y ante ellos se cumplió esto, y le dieron cumplimiento a lo que Él les dijo, respaldando sus afirmaciones, que así como sucedió con Elías y Eliseo, así también iba a suceder con Él, que no iba a ser bien aceptado en su tierra, y por esa razón tendría que anunciar el Evangelio a otros. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.